Sí, ayer vieron valor absoluto con Daniel, solamente para resolver algunas desigualdades y ecuaciones. Falta demostrar propiedades de valor absoluto, pero eso se va a hacer pues, seguramente más adelante con él. Entonces, antes de continuar con el tema de valor absoluto, vamos a revisar esto del principio de inducción matemática. Este principio de inducción pues, nos va a servir para demostrar propiedades que tienen que ver con los números naturales. Por ejemplo, bueno, lo primero que casi en cualquier libro o curso se demuestra utilizando inducción matemática es el resultado de esta suma de los primeros números naturales. Desde 1 hasta n. ¿Alguien sabe cuál es la fórmula para calcular esto? N más uno, creo, sobre N o algo así. Sí hay un n y n más 1, pero no va así. La Es algo fórmula de del más Gauss. grande, el más grande más el más pequeño, y luego el segundo más grande más el segundo más pequeño, y eso como entre... Bueno, esa es una manera de encontrar la fórmula. De hecho, pues vamos a poner eso que nos estás comentando. Sí, si yo quiero calcular esta suma, le puedo llamar S subíndice n, que es 1 más 2 hasta el número n. Entonces aquí vamos a agregar n menos 1. Y de hecho, pues quitamos el 3. Entonces la manera en que puedes calcular esta suma, pues es reescribiéndolo. O sea, pones otra vez ese n, pero en el orden contrario, empezando con n. Y llegas, bueno, hasta 2 y luego 1. Y entonces lo reacomodas así para después ir sumando pues, los términos como por columnas. Entonces, bueno, estás haciendo la suma de Sn más Sn, entonces te queda dos veces esta suma. Y aquí al ir sumando, pues tienes 1 más n o n más 1. Y en cada suma, pues igual tienes n menos 1 más 2, pues te queda n más 1. Vamos a ponerlo con paréntesis. Y como pues en cada paso arriba está sumando 1 y abajo restando 1, pues la suma siempre te queda así, n más 1. Y entonces tienes un n más 1 n veces, porque estás contando desde 1 hasta n. Entonces esto ya lo escribes como n por n más 1. Y ya por último, pues para hacer el despeje de ese n, divides entre 2 y ya te queda la fórmula que estaban mencionando ahí en el chat. N por n más 1 sobre 2. Bueno, esta es la manera usual de deducir esta fórmula. Y ahora, bueno, todavía no estamos hablando del principio de inducción matemática. De esta otra suma, ahora en lugar de suma de los números naturales de 1 hasta n, estamos sumando sus cuadrados. ¿Alguien recuerda la fórmula de esto? Si no, pues ahorita la escribimos. Bueno, esta de aquí es... Es n más uno por n por 2n más uno sobre 6. Ajá. Entonces, esta de los cuadrados, pues también se puede deducir de alguna forma, aunque ya no tan sencilla como la que hicimos acá arriba de esta suma de 1 hasta n.
Entonces, bueno, aquí en lugar de deducir la fórmula, lo que podemos hacer primero, pues es demostrar que sí se cumple para cualquier número natural, es decir, si tú sumas los cuadrados desde 1 hasta tu número natural favorito n, pues esta suma completa pues tiene que ser igual a lo que está escrito del lado derecho. Entonces, para demostrar eso es donde vamos a utilizar este principio de inducción matemática. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que dice. Si no tuviera este principio, pues podría verificar la suma para algunos números. O sea, por ejemplo, ver si n es igual a 1, pues del lado izquierdo solamente tendría el 1 al cuadrado y ya. Y del lado derecho, pues sustituyo la n que estoy tomando. Entonces, bueno, si hago las operaciones aquí, pues me queda 1 por 2 por 3, que es 6 entre 6, 1. Entonces, digamos que para n igual a 1 sí se cumple la ecuación así como está escrita. Y yo podría sustituir, bueno, vamos a hacerlo nada más para el 2 y hasta ahí. Si yo pongo esta fórmula para n igual a 2, pues del lado izquierdo tendría que poner 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y hasta ahí me quedo, porque n es 2. Entonces esto pues nos queda igual a 5. Y si hago la operación del lado derecho, pues también me tendría que dar el 5, ¿no? Que es 2 por 3 son 6, entre este 6 se cancela, ya nada más me queda el 5 que está aquí en el último paréntesis. Entonces, si yo voy sustituyendo números naturales, 1, 2, lo único que estoy comprobando es que la fórmula se cumple. Si esto le llamo asterisco, que esta ecuación se cumple para n igual a 1 y para n igual a 2. Pero pues yo lo que quiero es ver que esto se cumple para cualquier número natural. Y entonces algo que no podría hacer pues es ponerme a sustituir número por número porque pues la cantidad de naturales es infinita, entonces nunca voy a acabar de comprobar para todos los naturales. En lugar de estar haciendo esto para los siguientes, pues es donde entra el principio de inducción matemática. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice este principio. El que está aquí escrito abajo. Bueno, antes de eso, vamos a considerar el conjunto de números naturales n, por ahora a partir del 1. En alguna otra clase o curso, pues, este conjunto n empezará desde el 0, ¿no? Seguramente en álgebra así será, porque utilizando conjuntos, pues la manera usual de construir a los naturales, pues es a partir del 0, pero nosotros para nuestras demostraciones, como casi siempre, pues el 0 no es, bueno, a veces lo vamos a tener que estar quitando, pues vamos a considerar n como el conjunto de números pues, enteros positivos, o sea, a partir del 1. Entonces, ¿qué es lo que dice este principio? Bueno, habla de los números naturales. Te dice que siempre que tengas un conjunto de números naturales, que le vamos a llamar A, que cumpla estas dos propiedades, que el 1 pertenece al conjunto A y que siempre que tengas un número en A, entonces el siguiente número natural también tiene que estar en A. La conclusión de este principio de inducción matemática es que el conjunto A en realidad tiene que ser todos los números naturales. O sea, ¿por qué razón?
Digamos que A, pues no sabes qué. Vamos a quitarle este signo. Ahí está. Solamente sabes que es un subconjunto de números naturales. Entonces, lo que te está diciendo la propiedad 1, el primer enunciado, pues es que ya sabes que 1 pertenece al conjunto A. O sea, digamos que este elemento pues ya está en tu conjunto. Pero el segundo enunciado te dice que siempre que tengas un número en A, el siguiente tiene que estar. Entonces, como 1 ya está en A, lo que te dice esta propiedad 2 es que pues el siguiente, que es el 1 más 1, tiene que pertenecer a A. Y usando esta misma propiedad, pues como 2 está en A, entonces 2 más 1 tiene que estar en A también. Y así continuarías. O sea, al final lo que te queda, pues es que el conjunto A debe tener a todos los números naturales. Y esto, bueno, lo puedes pensar como si fueran fichas de dominó. O sea, pensando que aquí tienes este creo que no se ve mucho. Que aquí tienes la ficha 1, 2, así. Y entonces lo que estás haciendo es, el primer punto te dice que la ficha 1, bueno, el número 1 sí es en el conjunto A. Es como si tú la tiraras. Y el punto 2 pues te dice que como uno está, pues el 2 también tiene que estar, y el 2 pues implica que el 3 y así continúas. Entonces, para ver que el conjunto A contiene a todos los números naturales, necesitas verificar estas dos propiedades. Eso es lo que te dice el principio de inducción matemática. Ahorita vemos pues cómo lo utilizamos para probar estas ecuaciones. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Qué era la K? K es un número natural, vamos a ponerle aquí. Para todo K en los naturales. Se cumple esta propiedad de aquí abajo, que si K pertenece a A, entonces K más 1 también. ¿Tienen alguna otra pregunta de esta parte? O sea, eso básicamente es como la explicación de que A contiene a todos los naturales, porque todos los naturales es el conjunto A. Ajá, o sea, para concluir que A es el conjunto de todos los números naturales, pues lo que tendríamos que verificar básicamente es que el 1 sí pertenece, o sea, como para tener un punto de inicio, y que siempre que un número natural esté en el conjunto A, el siguiente, que es K más 1, también tiene que estar. Entonces ahí solamente definir el conjunto. ¿Solamente qué? Definir el conjunto. Sí, o sea, tengo un conjunto A que sé que es un subconjunto de los naturales y que cumple estas dos propiedades. Y a partir de eso, pues mi conclusión es que A es todos los naturales. Va. Profe, entonces eso como tal es una definición que no se tiene que demostrar, perdón. Sí, este principio de inducción matemática lo estamos tomando como un axioma. Ah, ok.
Bueno, entonces este principio es el que vamos a estar utilizando, solo que pues lo vamos a considerar de otra forma. Vamos a poner nuestras fichas por acá para que no nos estorben. Entonces, como lo voy a estar aplicando, este principio de inducción matemática es de la siguiente manera. Yo tengo P de n es una proposición acerca del número natural n, es decir, conforme vas cambiando la n, pues tienes como una ecuación distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, P de n es que se cumple esta ecuación. Entonces, si yo quiero probar esta ecuación con inducción matemática, pues lo que tengo que ver son dos cosas. Que la proposición se cumple para el 1, o sea que P de 1 es verdadero. Y la otra, pues es que siempre que P de K sea verdadero, donde K es un número natural, entonces la propiedad también se cumple para el siguiente número natural, para K más 1. Es algo parecido pues a lo que estoy poniendo aquí arriba. Solamente que en lugar de decir que el 1 está en A, pues estoy diciendo que el 1 sí cumple la propiedad o la proposición. Entonces, si podemos verificar estas dos condiciones, que P de 1 sí es verdadero y que siempre que P de K sea verdadero, entonces P de K más 1 también, mi conclusión va a ser que la proposición se cumple, bueno, vamos a ponerle para toda n en los naturales. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer nuestra primera demostración con esto. Pero, bueno, ¿cuál es la idea de este principio de inducción? Digamos que si yo tomo, para relacionarlo con lo anterior, un conjunto A, que es el de los números naturales, n en los naturales, tal que P de n sí es verdadero. O sea, en este conjunto A yo estoy poniendo a todos los naturales que sí cumplen la ecuación o la proposición que yo haya escrito. Lo que me está diciendo el punto 1, pues es que el número 1 pues, sí está en el conjunto A, porque P de 1 es verdadero. Entonces, debido a 1, lo que sé es que 1 pertenece al conjunto A. Bueno, y aparte, pues este conjunto A es un subconjunto de los números naturales, ¿no? Porque estoy poniendo n en los naturales que cumplen cierta condición. Entonces ya tendría que 1 está en A. Y si K es un número que pertenece a A, pues eso significaría que P de K es verdadera. Pero pues esta condición 2 lo que me dice es que siempre que P de K sea verdadera, pues entonces P de K más 1 también. Y de aquí como que me puedo regresar, es decir, si yo ya sé que este enunciado es verdadero para K más 1, pues eso significa que el número K más 1 también pertenece a A. O sea, se está cumpliendo que un número K esté en A implica que K más 1 también pertenece a A. Entonces, hasta aquí lo que he dicho es, si yo defino A como el conjunto de números naturales que sí cumplen la proposición,
Pues por este primer punto yo sé que el 1 sí está en A, porque P de 1 sí es verdadero. Si yo tomo un número K que esté en el conjunto A, pues eso por definición del conjunto significa que P de K es verdadero, pero pues tengo una implicación de que a partir de P de K, yo sé que el siguiente también es verdadero. Eso significa que K más 1 también tiene que estar en A. Y entonces estas dos propiedades son las que me dicen que A tiene que ser el conjunto de todos los números naturales. Es lo que me garantiza el principio de inducción matemática. Y que hace el conjunto de todos los números naturales, pues quiere decir que todos los naturales cumplen la proposición. Entonces, bueno, vamos a aterrizar esto con un ejemplo para que no nos revolvamos con tanto, no sé, con tanta abstracción. Entonces, bueno, vamos a intentar demostrar a continuación esta igualdad. Entonces, para poder demostrar esta igualdad, vamos a ponerlo aquí abajo. Este es el primer ejemplo. Entonces quiero ver que 1 más 2 más 3, así hasta n, es igual a n por n más 1 sobre 2. Y esto para toda n en los naturales. Entonces esto lo vamos a hacer utilizando inducción matemática. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero verificar que la igualdad que estamos poniendo, la proposición, se cumple para el 1. A eso le vamos a llamar base de inducción. A esta parte de aquí de que suponer que P de K es verdadero, el nombre que se le da es hipótesis de inducción. O sea, hipótesis porque es lo que vas a suponer. Ahorita lo vamos a poner. Y a la implicación completa, pues en ocasiones se le llama, bueno, le podemos llamar paso inductivo. O sea, el punto 2. Entonces vamos primero con nuestra base. Lo primero que tengo que hacer aquí, bueno, lo voy a poner así, base, es demostrar que esto se cumple para n igual a 1. Esta igualdad que tenemos aquí, pues vamos a ponerle un asterisco para hacer referencia a ella. Entonces, en la base de lo que se trata es que hay que probar que esto se cumple para n igual a 1. Eso pues es muy sencillo generalmente la base porque únicamente pues lo que tenemos que hacer es sustituir el número. Entonces del lado izquierdo pues, únicamente me quedaría 1. Y del lado derecho pues hago la sustitución que es 1 por 1 más 1 entre 2. Y pues esto sí me da 2 entre 2 que es 1.
Entonces quiere decir que esta ecuación sí se cumple si yo sustituyo n igual a 1. Eso es lo único que tengo que hacer, verificar que se cumple la ecuación. Entonces aquí vamos a ponerle que, por lo tanto, asterisco se cumple para n igual a 1. Entonces, generalmente en la base, pues es muy sencillo, pero no se nos tiene que olvidar hacerlo. Hay que probar las dos cosas, la base y lo que estoy llamando aquí arriba paso inductivo. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto del paso inductivo? Bueno, lo que me dice aquí arriba, voy a tomar un número natural k cualquiera, entonces voy a poner c acá en los naturales, y lo que voy a suponer es que la propiedad se cumple para este número k. Entonces vamos a poner eso. Pongo c acá en los naturales, y supongamos que la igualdad que quiero probar se cumple para n igual a k. Bueno, ¿qué significaría que se cumple esto para n igual a k? Pues voy a poner la misma ecuación, pero en lugar de n voy a escribir k. Entonces, esta ecuación yo ya estoy suponiendo que sí se cumple. O sea, que la proposición se cumple para esta k. Y lo que tengo que... Bueno, esta es la hipótesis de inducción. O sea, lo que estoy suponiendo. Entonces, a partir de esto, yo tengo que demostrar que la igualdad se cumple para k más 1. Entonces, vamos a ponerle por demostrar que asterisco se cumple para n igual a k más 1. Entonces, esta ecuación, pues igual voy a sustituir el k más 1 para ver qué es lo que tengo que demostrar. Empezaría igual, solo que, pues en lugar de terminar en k, tengo que llegar hasta el número k más 1. Y del lado derecho, pues igual en lugar de n le pones k más 1. Estaría k más 1 por k más 1 más 1 o k más 2. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Esta es la ecuación que yo quiero probar, la de arriba. Primero verifico que se cumple si sustituyo n igual a 1 de ambos lados. Esa es mi base de inducción. Entonces, sustituyo el 1 de cada lado y veo que sí llego al mismo número que es el 1. Entonces, con eso ya terminé la base. Ya estoy viendo que sí se cumple para el 1. Ahora lo que sigue, que todavía no hemos terminado, es, yo supongo que esto se cumple para un número natural k, esta ecuación, y a partir de esta igualdad, pues tengo que verificar que se cumple para el siguiente, que es k más 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues generalmente, lo que puedes hacer cuando quieres probar una ecuación por inducción, pues es que te fijes en qué es lo que le falta a cualquiera de los dos lados para llegar a lo de abajo, a lo que quieres demostrar. Por ejemplo, del lado izquierdo, pues tienes casi lo mismo, salvo que aparece un k más 1. Entonces, yo puedo partir de la igualdad que está en azul, porque esa es la que estoy suponiendo.
Vamos a ponerle aquí 2 asteriscos. Y entonces a esta igualdad le voy a sumar el k más 1 de ambos lados. Entonces sumo k más 1 en ambos lados de asterisco, de doble asterisco. Entonces tengo 1 más 2. En la ecuación de azul, pues llegaba hasta acá, pero le estoy sumando el k más 1. Y del lado derecho, pues tengo el k por k más 1 entre 2. Y también le tengo que sumar el mismo k más 1. Entonces, como estoy sumando el mismo número, pues esta igualdad se sigue cumpliendo. Entonces ya tengo lo del lado izquierdo y ahora lo que puedo hacer es ir desarrollando lo que tengo del lado derecho. O sea, hacer las operaciones tal cual. Entonces aquí, por ejemplo, pues puedes poner ya todo con denominador 2 para que se vaya pareciendo a lo que quieres llegar. Entonces esto sería, bueno, dejamos k por k más 1. Este k más 1 pues se tendría que multiplicar por 2, porque estoy poniendo el denominador. Y de aquí pues puedo factorizar el k más 1. Entonces esto nos quedaría como k más 1 por k más 2. Y eso pues ya es a lo que quería llegar, ¿no? Porque lo de aquí arriba pues es tal cual k más 1 por k más 1 más 1. Entonces, a partir de la ecuación de arriba, la que estoy suponiendo en mi hipótesis de inducción, puedo demostrar la ecuación con k más 1, porque aquí ya tengo que toda esta suma sí es igual a lo que estaba del lado derecho. Entonces, con eso estaría diciendo que ya se cumple la ecuación. Es decir, que asterisco se cumple para n igual a k más 1. Y con esto, pues como ya vi que, bueno, lo que estoy probando es que si se cumple para n igual a k, entonces también se cumple para n igual a k más 1. Ya puedo concluir por lo del principio de inducción que esta ecuación que quería demostrar aquí arriba se cumple para toda n en los naturales. ¿Alguna pregunta? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué nos dio la última línea de la operación k por k más 1 más 2k más 1? ¿De dónde salió el 2? Pues Ahí de sí. hacer la suma de fracciones. O sea, le pones el denominador 2. Si, o sea, sumas esta fracción con el k más 1
Y como suma de fracciones con el común denominador 2, pues este k más 1 se tendría que multiplicar por el denominador de abajo. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿Seguros? Al momento. Yo, después del K por K más 1 más 2S, esta ecuación, ¿cómo llegamos al K más 1 por K más 2 sobre 2? Pues estás factorizando el k más 1. O sea, como factor común, pues multiplica k aquí y al 2 en el segundo. Entonces te queda este k más 2 multiplicando a k más 1 como factor común. Ah, ok, gracias. Bueno, esto que pusimos de sumando k más 1 de ambos lados, bueno, se puede poner así. Otra forma de escribir esta parte, bueno, es casi lo mismo. Digamos que más que escribirlo es como tú lo puedes pensar. Vamos a ponerlo aquí abajo. Esta ecuación de arriba es la que tú quieres probar. Entonces, básicamente, pues no voy a cambiar nada de aquí. Como les decía, más que escribirlo de otra manera es pensarlo de otra manera. Sería que en lugar de que consideres la ecuación original que decíamos de azul y le sumes k más 1 para obtener lo que tenías del lado izquierdo, pues es que tú empieces del lado izquierdo así con toda la suma, que es esto, y entonces lo pienses como que esta parte, pues ya la puedes sustituir por k más 1 entre 2. Porque eso es lo que te dice la hipótesis de inducción. Lo que escribimos como hipótesis de inducción, pues es que la suma desde 1 hasta k es igual a k por k más 1 entre 2. Y ya el k más 1 que te sobró, pues ahí lo dejas y luego ya es cuando haces las operaciones. Entonces escribimos lo mismo, solamente que aquí estamos pensando como sumar el k más 1 de ambos lados. Y abajo lo pensamos como que sustituyes todo lo del principio por su equivalente. Entonces ya no hay más preguntas de este primer ejemplo. Creo que no. Bueno, pregunten sin pena porque, no sé, al menos con otras personas, así en clases particulares me ha pasado mucho que siempre tienen dificultades con este principio de inducción al inicio. Entonces vamos a poner un segundo ejemplo de esta fórmula, pues ya la habíamos deducido aquí arriba, que fue cuando pusimos lo de la suma desde 1 hasta n y luego de regreso. Vamos a intentar probar esta de aquí. Esta, pues nosotros no hicimos ninguna deducción. Entonces vamos a poner como segundo ejemplo, probar esta ecuación. Entonces ahora lo que quiero es demostrar que nuevamente para toda n en los naturales, uno al cuadrado más 2 al cuadrado hasta n es n por n más 1
por 2n más 1 sobre 6. Para esta parte de inducción, pues sí les recomiendo que recuerden todo lo que sepan del álgebra de la secundaria y de prepa, de estar haciendo este tipo de operaciones y factorizaciones, porque pues es lo principal que se hace en este paso inductivo. Pues vamos a ver en el siguiente ejemplo. Entonces vamos a comenzar nuevamente con la base. Entonces mi base pues es demostrar esto para n igual a 1. Vamos a ponerle, para no estar con siempre el asterisco, ahora le voy a poner triángulo. O bueno, en lugar de triángulo, esto que quiero pensar que es como una gorra. Entonces tú le puedes poner el símbolo que quieras. Entonces lo que quiero pues es probar en la base que la ecuación se cumple para n igual a 1. Ya no me va a salir por andar cambiando de símbolo. Entonces del lado izquierdo solamente tengo pues 1 al cuadrado es igual a 1 y ya sería todo, ¿no? Del lado derecho, pues voy a escribir la sustitución del 1 aquí abajo. Tendré 1 por 1 más 1, 2 por 1 más 1. Entonces esto es 1 por 2 por 3. Y también llevo que es igual a 1. Entonces aquí pues ya puedo concluir que sí se cumple la igualdad. Entonces la base casi siempre pues, es muy sencilla. Pero insisto que no se nos olvide escribirla. Entonces con esto hasta el momento estoy probando que la ecuación se cumple para n igual a 1. Ahora, en lo que estoy llamando paso inductivo, pues voy a suponer que se cumple esta ecuación para n igual a k. Entonces ya tengo, vamos a poner aquí con 2 puntos, que la suma de los cuadrados hasta k cuadrada, sustituyendo esta k, es igual a k por k más 1 por 2k más 1 entre 6. Y yo tengo que demostrar la ecuación para n igual a k más 1. Entonces, esta parte es la hipótesis de inducción. Que pues la podemos abreviar. Entonces, lo que quiero demostrar, vamos a ponerlo aquí, pues es la ecuación para n igual a k más 1, es decir, que esta suma, vamos a poner k cuadrada y luego k más 1 todo elevado al cuadrado, es igual a, pues aquí va k más 1 por k más 1 más 1.
Y luego sería 2 por k más 1 y todo más 1. ¿Por qué el K más 1 más 1? No me queda claro eso. Bueno, ese paso. Porque lo que quiero demostrar es que la ecuación original se cumple para n igual a k más 1. A ver, vamos a ponerlo aquí. Entonces, toda la ecuación que teníamos aquí arriba, tengo que sustituir en lugar de n, k más 1. Entonces, del lado izquierdo, pues llego hasta k más 1 al cuadrado. Y del lado derecho, pues en lugar de todas estas n's, va el k más 1. Ah, ok. Por el teorema 2, ¿no? Bueno, la axioma 2, que habíamos dicho que era axioma, ¿no? Ajá, eso es lo que voy a verificar o demostrar, que si la proposición se cumple para n igual a k, entonces también se cumple para n igual a k más 1. Ah, ok. Y bueno, para esta parte, pues siempre la puedes simplificar antes de ya ir a la demostración. O sea, esto todavía es lo que tú quieres demostrar, ¿no? Que lo puedes escribir como... Bueno, aquí del lado izquierdo lo vamos a dejar así. Y a la derecha, pues ya lo puedes poner un poco más simplificado, como k más 1 por k más 2 por, pues te quedaría 2k más 3. Entonces, esta ecuación es la que queremos probar. Pues nuevamente puedes empezar con el lado izquierdo. Entonces vamos a escribir 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta k más 1 al cuadrado. Y entonces toda esta parte de aquí del inicio, pues tú ya la puedes sustituir, porque está suponiendo que es igual a k por k más 1 por 2k más 1 entre 6. Entonces ahí ya utilizamos la hipótesis de inducción. Y nos quedaría aparte el k más 1 al cuadrado. O sea, es más o menos lo que estábamos haciendo la vez pasada. Y ahora pues hay que hacer las operaciones aquí para llegar a que el resultado de todo esto sí es lo que está aquí de k más 1 por k más 2 por 2k más 3. Todo entre 6. O sea, lo que voy a hacer es primero hacer la operación con K más 1 para tener como el resultado esperado o deseado. Y de ahí hacerlo con K y luego sumarle K más 1. ¿Sí, no? O sea, esta ecuación con k es la que yo estoy suponiendo que sí se cumple. Es mi hipótesis. Ajá. Entonces, esta ya sé que sí es verdadera, es lo que estoy suponiendo. Y la que voy a intentar demostrar es esta de aquí abajo con k más 1. Entonces, sí, empiezo pues como de uno de los dos lados, cambio todo la suma que tengo al inicio por su equivalente, usando la hipótesis de inducción. Entonces, bueno, aquí vamos a escribir eso, de que esto es por hipótesis de inducción.
Y ya lo que me queda pues es hacer esta operación esperando llegar a lo que está escrito aquí abajo para poder ya probar la ecuación. Entonces, igual que la vez pasada, vamos a hacer la suma de fracciones poniendo el denominador 6. Entonces, lo que ya tiene el denominador, pues se queda así. Y este término que no tenía el denominador, pues se puede, bueno, se va a multiplicar por el 6, ¿no? Se tiene que. Entonces me quedaría así al principio. De aquí ya es a tu elección cómo quieres hacer las operaciones para llegar a lo que está escrito aquí de K más 1 por K más 2 y 2K más 3. Por ejemplo, como yo quiero el K más 1, pues puedo factorizar de una vez este K más 1. Entonces, si factorizo este K más 1, en el primer sumando quedaría multiplicando a K por 2K más 1. Y en el segundo, pues como estoy quitando un K más 1, sería 6 por K más 1 ya sin cuadrado. Todo entre 6. Ahora de aquí, pues me falta el K más 2 y el 2K más 3, que no tengo en ninguna parte por ahora. Entonces lo que podría hacer, pues es las multiplicaciones y luego ya intentar factorizar. Entonces pongo 2K cuadrada más K más 6K más 1. ¿No sería 6K más 6? Sí, qué bueno que están atentos. Y entonces aquí ya nos quedaría 2K cuadrada más 7K más 6. Ahorita le ponemos el denominador 6. Y esta parte, pues es la que debe quedar factorizada como K más 2 por 2K más 3. Esto de aquí. Y bueno, si haces la multiplicación, pues ya te queda el 2K cuadrada. De esta parte, pues tienes 3K y 4K. Entonces, al sumar ya te da el 7K. Y el 2 por 3, pues es el 6. O sea que sí se puede factorizar así. La ventaja de la hipótesis de estas demostraciones por inducción con ecuaciones, pues es que ya sabes a qué quieres llegar. Entonces, esta factorización, digamos que ya tienes los factores. Lo único que faltaría, pues, es que revises por cualquier cosa que la factorización esté bien hecha. Pero entonces lo que estamos probando hasta el momento, pues es que ya se cumple esta ecuación, es decir, que la igualdad sí es verdadera para K más 1. Y con eso ya estaríamos probando pues la implicación de que si se cumple para acá, entonces también para K más 1. Entonces, por el principio de inducción, pues ya nuestra conclusión es que la ecuación que queríamos probar se cumple para toda n en los naturales.
Entonces, como recapitulando, desde el inicio, cuando queremos ocupar como inducción matemática por la propiedad de uno, primero, pues ahora sí probamos de que para uno existe, ¿no? Que existe igualdad y ya pues ahora sí se comprueba como la ecuación en uno. Y por esa misma propiedad nos dice de que si para P de uno ahora sí existe, entonces P de K también existirá. Y, y entonces sustituimos ahora sí K. Y ya que comprobamos de que K también es verdadero, nos vamos a la propiedad 2 de que se dice que si para K existe, más bien que si para P de K existe, entonces P de K más uno también existirá. Lo comprobamos, hacemos como el álgebra y ya, chan chan, magia, queda, ¿no? Pues no es magia y no es que P de K exista. Sí, porque P es una proposición, ¿no? Entonces más bien es que P de K sí se cumpla o que sea verdadero. Sí, lo que estás haciendo aquí en la base, pues es verificar, o sea, digamos que tú quieres probar esta ecuación para toda n en los naturales. O sea, si tú lo piensas como verificar, pues tendrías que estar viendo si se cumple para todos. Y así. Entonces, lo que estás haciendo en la base es ver que sí se cumple para el uno y eso lo haces pues sustituyendo nada más. Entonces, con la base únicamente tienes que ya se cumple para el uno y hasta ahí. Lo del paso inductivo, pues lo que estás probando es que si tú supones que se cumple para n igual a k, entonces también se tiene que cumplir para el siguiente. Es lo que estamos probando como en general. Y entonces, como ya teníamos que se cumplía para el uno, pues eso te dice que también se tiene que cumplir para el siguiente, que es el 2 y de ahí el 3. Y pues estas implicaciones ya te dirían que se cumple para todos los naturales. Entonces sí, con una ecuación, pues generalmente tú escribes la ecuación que corresponda para esta K, escribes pues la que tienes que probar, que sería sustituyendo el K más 1, es esta de acá ya un poco simplificada. Y sí, empiezas con uno de los lados, generalmente pues con el de la suma desarrollada. Sustituyes la primera parte usando la hipótesis de inducción. Y sí, haces pues las operaciones para llegar al otro lado. Y eso sería todo por el principio de inducción matemática. En el caso de las ecuaciones. Ok, sí, sí, me quedó claro. Vale, gracias, profe. Bueno, ahorita comentamos lo que escribieron en el chat. No sé si tengan alguna otra pregunta. No, ninguna más. Creo que no. Bueno, de lo que preguntan de que por qué es necesario ese cambio de n acá, pues no es que sea completamente necesario. O sea, también aquí puedes poner, supongamos que se cumple para n y pruebo para n más 1. Eso del n y k, pues más que nada, pues es para al principio no confundirnos con la sustitución, porque, o sea, si yo pongo aquí en lo que quiero probar n igual a k más 1, pues ya sé que en lugar de cada n tengo que poner el k más 1. Pero algo que no puedo escribir es que se cumple para n igual a n más 1, ¿no? Eso pues ya no tendría mucho sentido.
Entonces, más que nada, pues por ahora es por esta ecuación, para no escribir algo así. Pero en sus demostraciones, bueno, y nosotros en alguna otra, pues también le podemos poner ya sin usarla acá, o sea, es indistinto. Por ahora en las primeras sí vamos a poner así, n igual a acá y n igual a acá más 1. Profe, entonces supongamos que tenemos una numeración del 1 al 100 y Ajá. tendremos que primero hacerlo con la base que sería el 1 y después por la hipótesis de inducción que sería con el número 100. No. O sea, lo que me quieres decir es que quieres probar, bueno, que supones que quieres probar algo nada más para los números del 1 al 100. Ajá. Bueno, de la suma se podría decir, ¿no? O sea, la suma de los primeros 100 números naturales. Ajá. O Así bueno, de de 1. cualquiera de estas. No, es que, o sea, este principio lo que te está diciendo es, en la base ya lo verificas, verificas la condición para el primer número, digamos, de tu lista. Y luego el segundo punto, lo que estamos llamando paso inductivo, pues es lo que te garantiza que a partir de que se cumple para el 1, pues también se va a cumplir para el 2, y como se cumple para el 2, entonces también para el 3, y así continúa indefinidamente, digamos que esta cadena de implicaciones. Pero, ajá, si tú verificas nada más para el 100, digamos, pues esa verificación se haría directamente, o sea, ahí no estarías probando ninguna implicación. O sea, la implicación que estamos probando nosotros en el paso inductivo es que a partir de que se cumple para un número k, se cumple para su sucesor, o sea, para el siguiente. Ah, vale. Sí, profe. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ponemos un ejemplo más. Sí, otro más. Yo creo que uno más. Uno más y ya con ese pueden hacer 20 ustedes sin problema. Al menos el intento, yo creo que sí. Sí, los intentos también valen como una centésima, pero valen algo. Vamos a encontrar una fórmula para calcular pues la suma de los primeros números impares. Y demostrarla por inducción. O sea, igual en su guía ya para el segundo examen parcial, pues habrá algunas sumas donde ustedes tienen que deducir la fórmula, bueno, encontrarla. Y aquí en lugar de n menos 1, pues sería 2n menos 1, porque estoy solamente con números impares. Entonces, bueno, aquí lo que puedo hacer es, por ejemplo, ir sustituyendo para las primeras n's y a partir de ahí ya encontrar pues, la expresión. Si yo pongo n igual a 1, vamos a ponerle los primeros 3. Pues para n igual a 1,
el último número que tengo que considerar es 2 por 1 menos 1, que es el 1. O sea, la suma nada más sería hasta el 1. Para n igual a 2, pues hasta donde llego es 2 por 2 menos 1, que es el 3. En n igual a 3 sería hasta llegar al 5. Y así, bueno, vamos a ponerle hasta n igual a 4. Que esto sería, pues, llegar hasta 7. Entonces, los resultados de estas sumas son 1, 4, 9, 16. Y ahí, pues, podemos darnos cuenta de que se trata de el cuadrado de n. Entonces, en este caso, pues únicamente sustituyendo y viendo cuál es el resultado que nos queda de la suma, pues lo que podemos poner como nuestra conjetura es que esta suma es igual a n cuadrado. Entonces, esa es la suma que vamos a demostrar usando, ahí otra vez le puse en menos 1, demostrar usando inducción. Otra manera, pues, en que se puede deducir esto del n cuadrada, que es algo más visual, es, pues, acomodando estos números en un cuadrado. Vamos a poner aquí, a ver si salen decentes los cuadrados. Digamos, aquí está el 1, y luego cuando le sumas este 3, pues estos 3, tú los puedes acomodar en esta parte. Igual cuando le sumas el 5, pues serían estos de aquí. Lo mismo con el 7, entonces siempre que vas sumando el siguiente impar, pues lo que estás haciendo es nada más como agregar 1 en cada lado del cuadrado. Entonces ahí ya te queda lo del n cuadrada. Digamos que aquí afuera estaría el 2n menos 1. Entonces esto tiene lado n. Y acá también. Entonces, esta ecuación es la que vamos a demostrar por inducción. Entonces, empezamos con nuestro caso base, que es n igual a 1. Entonces, para n igual a 1, pues aquí únicamente tendríamos que sustituir el 2 por 1 menos 1. Entonces, eso me queda 1 del lado izquierdo. Y del lado derecho, pues es 1 al cuadrado. Entonces, de ambos lados te da 1. Y con esto ya estaríamos diciendo que la ecuación se cumple para n igual a 1.
Ahora, pues vamos a suponer que esto se cumple para n igual a k. Vamos a ponerle lo del... Entonces, supongamos que esta ecuación se cumple para n igual a k. Entonces ya tienes que... Ajá. Yo me perdí un poquito en haciendo la base. ¿Por qué pusimos 2 paréntesis 1 menos 1? O sea, sí entiendo que ahí es porque estamos escribiendo n, pero no entiendo por qué en esa parte específicamente. Es que, bueno, aquí es la suma desde 1, son todos los impares, hasta este. Este digamos que es el último número que hay que poner en tu suma. Ajá. Entonces, si tú tomas n igual a 1 aquí, pues te queda 2 menos 1, que es 1. Y eso te da 1, que es igual a 1. Ajá. Sí, entonces aquí digamos que como este primer término ya, bueno, más bien el último término es 1, ya no hay más que sumar. Este sería el único que pondríamos. Ok. Solamente. Ya quedé. Gracias. Entonces, en nuestra base, pues es esta misma ecuación, nada más que con la K. Pero nuestra hipótesis de inducción y lo que tenemos que demostrar, pues es esta ecuación para K más 1. Es decir, bueno, lo que hay que probar, pues es que esta suma, aquí voy a poner, pues el 2K menos 1 primero, o sea, el que ya tenías, y después la sustitución con K más 1. O sea, ahora este es el último término que tengo que sumar. Y del lado derecho, pues quedaría K más 1 al cuadrado. Entonces, esa es la ecuación que quieres demostrar. E igual que en los casos anteriores, como es una ecuación, pues puedes empezar con el lado de la suma y sustituir todo esto, ¿no? Que es lo que ya está suponiendo que se cumple en tu hipótesis de inducción. Entonces empiezas con la suma que tienes del lado izquierdo. Entonces toda esta parte de aquí ya la puedes sustituir usando la hipótesis de inducción. Entonces se cambia por K cuadrada y lo demás, bueno, lo puedes dejar así o ir haciendo la operación. Entonces, en este paso, en esta igualdad es donde estamos usando la hipótesis de inducción. Una duda, ¿en el trinomio es el resultado de elevar K más 1 al cuadrado? No, esta parte nada más fue de aquí, de multiplicar el 2 por K más 1. Ok. Así que aquí nos quedaría 2K más 1. Y ahora sí, pues esta parte, pues ya la puedes factorizar como K más 1 al cuadrado. Y entonces ya lo que estás probando, pues es que todo esto de aquí sí es igual a K más 1 al cuadrado. Entonces la igualdad se cumple para
n igual a k más 1. Con eso se terminaría lo del paso inductivo. Y ya podemos concluir que la igualdad se cumple para todos los números naturales. Vamos bien con las ecuaciones. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, a mí no me quedó claro desde el subrayado en amarillo. ¿Crees Ajá. que lo puedas repetir, por favor? Aquí lo que estoy haciendo, a ver, vamos a quitar esto. Es más o menos la idea de los anteriores, que de la igualdad que yo quiero probar, empiezo con lo que está del lado izquierdo, que es todo esto. Y la suma desde 1 hasta 2k menos 1, en la hipótesis de inducción yo ya sé que es igual a k cuadrada, entonces lo puedo cambiar. Ok. Sí, aquí, bueno, para que no se vea como dos cosas al mismo tiempo, el otro lo podemos dejar por lo pronto así. Entonces, en este paso únicamente estoy sustituyendo toda esta suma por k cuadrada, porque es lo que me decía la hipótesis de inducción. Y bueno, ahí siempre hay que indicar, ya sea en el renglón o poniéndole aquí la indicación en la igualdad, en qué paso estamos usando la hipótesis de inducción. Y ya a partir de aquí, pues sería ir haciendo las operaciones. Entonces, vamos a ponerle 2k más 2 menos 1. Y esto ya sería 2k más 1. Y factorizado es k más 1 al cuadrado. Ah, ok, ok. Y eso comprueba como lo que está allá arriba, ¿no? De la parte derecha. Ya como son iguales, ya. Ajá, aquí estamos probando esta igualdad. Ok, O sea que la propiedad sí se cumple para n igual a k más 1. ok, ok. Ok, ya me quedó claro. Va. Gracias. Profe, el 2n menos 1 es porque, bueno, es la suma de números impares, ¿no? Pero entonces también pudo haber sido 2n más 1. Sí, se puede poner la ecuación así con 2n más 1. Solo que ahí... Si yo pongo esto así, quiero escribir 2n más 1, pues la fórmula ya cambiaría, porque por ejemplo, cuando n es igual a 1, el último número que sumaría es 2 por 1 más 1, que es 3. Y entonces esto ya no me quedaría como el cuadrado de 1, sino el cuadrado de 2. Y así, pues con los siguientes, ¿no? Si n es igual a 2, el último número que tengo que sumar ahora sería el 5. Entonces, en la fórmula, en lugar de n cuadrada, ¿qué tendríamos que escribir? N más 1 al cuadrado. Ajá. Entonces sí le puedo poner 2n más 1, solamente que cambiaría la fórmula. Oh, Y vale, vale. usualmente se escribe con 2n menos 1, pues para que te quede exactamente el n cuadrada ya sin el 1 sumando. Ah, vale, profe, gracias.
¿Algo más que quieran preguntar hasta aquí? Creo que no. Cuando nos toque a nosotros, por ejemplo, en algún ejercicio de examen, tarea, etcétera, eh, lo primero es, ahora sí, con las hipótesis, comprobar de que el uno se cumple, ¿no? Para ahora sí sacar la propiedad de uno. Y una vez comprobando de que uno se cumple en ambos casos, de izquierda y de derecha, ya sacamos, perdón, sustituimos en K y luego ya sustituimos la hipótesis inductiva. Sí se dice así, inductiva. Ajá, o hipótesis de inducción. Ok. Sustituimos la hipótesis de inducción del lado derecho y ya hacemos el álgebra, comprobamos y ya no. En teoría, si lo hacemos bien, tendría que salir iguales de ambos lados. Ajá, si lo haces bien y si la ecuación que hay que demostrar está escrita correctamente. Ok, va. Gracias. Si eso es con ecuaciones, con desigualdades es un poco más complicado, que también las vamos a ver. Sí, digamos que la ventaja de una ecuación, pues es que yo ya sé a qué quiero llegar cuando estoy probando esto con inducción. Y entonces, pues al final ya obtengo esta parte. Entonces, lo de desigualdades, yo creo que vamos a revisar ejemplos mañana. De hoy, lo que vamos a probar ahora no es una ecuación de este tipo, sino como las leyes de exponentes. Bueno, una de las dos. Ya habían definido con Daniel el significado de elevar a un número natural n, un número real. O sea, si A es un número real, puedes definir, vamos a ponerle A, la 1 igual a y A la n más 1 igual a por A la n. Para cada número natural. Esto de aquí, pues es una definición recursiva. Esto de recursivo, pues es que se está definiendo, digamos, n más 1 en términos del anterior, que es n. Entonces, casi siempre cuando tenemos una definición de algo recursivamente, o sea, definido en términos del anterior, pues para probar una propiedad de esto, en este caso de los exponentes, una manera es con inducción. Entonces, lo que vamos a intentar demostrar son dos leyes de exponentes. Bueno, una la vamos a demostrar nosotros y la otra, pues ustedes después. Entonces, la primera es que A la N por A la M es, pues lo que ya sabían desde la primaria o desde el kinder, que se suman los exponentes. Y la otra propiedad, pues es la de elevar
esta potencia a otra potencia, que se multiplican los exponentes, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer la prueba de alguna de estas dos. Entonces podemos hacerlo por inducción porque tiene que ver con los números naturales. En este caso los naturales, bueno, son los exponentes. Entonces vamos a intentar probar el 1. Ahí como podríamos usar inducción. Pues es que como hay dos m's y n's, supongo que tendríamos que mostrar que funciona para n, tanto n como 1 como m como 1. Y entonces, ¿qué hacemos? Inducción en n, inducción en m. ¿Qué se Bueno, les supongo. ocurre? Podríamos usar... es que tenía como la idea de, no sé si ocupar la definición de exponentes y luego en eso ocupar inducción, o ya me estoy alejando mucho. O sea, sí vamos a hacerlo utilizando estas definiciones de arriba e inducción, pero inducción ¿en qué? En n sobre m. ¿Podría ser sobre A? Sobre a no, porque es un número real. Entonces la inducción la estamos utilizando para propiedades que tienen que ver con los números naturales solamente. Ah, ok, ok. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, como tienes dos números naturales, va a ser fijar uno de los dos y hacer inducción sobre el otro. O sea, digamos, yo quiero probar esto que se cumple para cualquier n y para cualquier m números naturales. Entonces lo que voy a hacer es fijar uno de estos. Primero ya tengo a en los reales, ¿no? Entonces considero m un número natural. Que este es cualquiera, ¿no? Pero lo importante aquí es que ya está fijo. O sea, no lo puedo ir variando después. Y entonces lo que voy a demostrar es que se cumple la igualdad para cualquier n en los naturales. Y eso lo vamos a hacer por inducción. Aquí cuando ya tienes varios números naturales, se acostumbra a especificar poniendo por inducción sobre n, o sea, sobre el que sí vas a estar variando, que para toda n en los naturales se cumple que an, bueno, a la n por a la m es a la n más n. Entonces, ¿cuál es la idea de aquí? Pues que si la m tú la consideras así al principio cualquier número natural, por ejemplo, si tú dices m es 1, pues yo lo que estaría haciendo es probar que si m es 1 y n es cualquier número natural, se cumple la propiedad, o sea, estaría probando como para todas las parejas de estos naturales con el 1. Pero en realidad la m pues puede ser cualquiera. Entonces aquí ya también estaría probando pues del número m que tú quieras, combinado con
cualquier natural. Entonces vamos a intentar hacer esta prueba No por por inducción. sustitución. ¿Qué? ¿Cómo que sustitución? O sea, los valores de, o sea, a M y a N le vamos a dar valores. No les vamos a hacerlo para que veamos que no es que les dé ahí un valor así de que M5 y ya. M es cualquiera. Entonces, bueno, quiero probar esta ecuación para cualquier número natural. Entonces, como lo voy a hacer por inducción, pues la base es para n igual a 1. Es decir, quiero probar esta igualdad para el 1. Si yo sustituyo n igual a 1 del lado izquierdo, me quedaría a a la 1 por a la m. La m está fija. Pues esto a la 1 lo definimos como a. Y a por a la m, pues se convertiría en a la m más 1. Entonces aquí únicamente estoy usando las dos definiciones. Y bueno, para que me quede igual que como lo tengo aquí escrito, pues puedo usar la conmutatividad de la suma de los números reales. Y entonces ya tendría que sí se cumple esta igualdad cuando n es igual a 1. Entonces esta es Profe, definición. Ajá. ¿por qué a la m más 1? Porque así es como escribimos la definición de a elevado a la n más 1 es a por a elevado a la n. Entonces aquí abajo tengo lo mismo, pero con exponente m. Entonces, esta igualdad de aquí es la que me dice aquí arriba la definición. Que esta multiplicación yo la puedo cambiar por a la m más 1. Ok, gracias. Sí, la primera igualdad, bueno, aquí estaría cambiando a la 1 por a. Y esa es la definición de arriba. Entonces, estos primeros dos pasos son ocupando las dos definiciones que teníamos. Y ya al final nada más intercambié estos sumandos para que me quede de la misma forma que arriba. Entonces aquí ya tendría que a la 1 por a la m si es a la 1 más m. Eso quiere decir que esta ecuación sí se cumple para n igual a 1. Entonces, hasta el momento estoy probando que esto se cumple para n igual a 1 sin importar quién sea m. Esa es la base. Ahora, en mi hipótesis de inducción, pues yo supongo que esto sí se cumple para n igual acá. Entonces, si escribo esta ecuación con n igual acá, lo que tendría es que a la k por a la m es igual a la k más m. Y quiero demostrar esto para n igual a k más 1.
Entonces, bueno, esta parte de aquí es la hipótesis de inducción. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar como ecuación? Pues sería que a a la k más 1 por a a la m, que la m sigue siendo la misma, es igual a la k más 1 más n. Entonces, esta es la ecuación que quiero probar como a partir de la de aquí arriba. ¿Cómo se les ocurre comenzar? ¿Con qué lado de la igualdad? Sí, porque en los casos anteriores yo empezaba con alguno de los dos lados y a partir de ahí veía qué podía sustituir usando la hipótesis de inducción. Pues podemos a la k más 1 es igual a por a la k, ¿no? Que es como nuestra hipótesis. Entonces, pues ya lo podemos separar de esa manera. Entonces empiezo del lado izquierdo. Sí, creo que sí. Sí, cuando ustedes estén haciendo ejercicios, pues va a haber ocasiones en las que desde el inicio ya sabemos qué hacer, como en los ejemplos anteriores que eran muy similares, pero cuando no, pues la sugerencia es que ustedes comiencen a escribir y vean qué sucede. Si el camino no va por ahí, pues ya intentan por otro lado, pero ayuda bastante ir escribiendo las cosas. Entonces, bueno, empezamos de este lado izquierdo y como dijeron, pues este a la k más 1 ya lo puedo cambiar según mi definición por a la k. Entonces esto es por definición. Y en esta parte, pues si yo junto asociando a la k por a la m, esto ahora sí ya puedo usar la hipótesis de inducción y se cambiaría por a la k más m. Entonces en esta parte, justo en esta igualdad, estamos usando la hipótesis de inducción. ¿Y ahora qué pongo? Podríamos volver a ocupar la definición para sacar A es 1 más K más M. Y ya factorizamos y ya queda. Ajá. Sí, que aquí como lo escribí arriba, tendría que poner primero bueno, el 1 hasta el final. Sí, aquí pues ya conmutas y asocias. Y esto lo puedes dejar como a la k más 1 más m. Entonces ya estás diciendo que a la k más 1 por a la m si es igual a la suma de estos exponentes. Y ya con eso estaríamos probando por completo lo del paso inductivo.
Es decir, que asterisco, o sea, la igualdad que queríamos ver, si se cumple para n igual a k más 1. Y por lo tanto, la ecuación original pues se cumple para toda n en los naturales. Vamos a ponerla aquí. Entonces, en esta demostración, pues la n es la que va como variando en nuestra inducción, pero la m, aunque nosotros la fijamos, es cualquier número natural. Entonces, ya estamos probando que esta ecuación se cumple para cualquier n y también para cualquier m. Entonces, el punto 2, pues lo dejamos. Y la sugerencia sería hacer lo mismo, o sea, dejar fijo, pues ya sea m o n, cualquiera, el que creas que te convenga más, y hacer inducción sobre el otro. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Creo no, profe. Entonces, por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Mañana vemos algunos ejemplos de desigualdades utilizando inducción. Entonces, si no tienen alguna otra duda o comentario, nos vemos mañana.